Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Y ya con este día viernes y mañana sábado cerramos ya la temporada del tiempo ordinario para dar comienzo a la temporada litúrgica del año próximo, con el comienzo de Adviento este próximo domingo. Así que por eso los temas que han surgido esta semana han sido acerca de ya sea de la destrucción de Jerusalén o de la segunda venida o el final de los tiempos, que particularmente el Evangelio de ayer se nos da, y este Evangelio de hoy también es una continuación de este tema. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 21 versículos 29 al 33. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así pues, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestro Evangelio de este día, y es una parábola o similitud acerca de lo que Jesús les acaba de hablar. Estamos en el capítulo 21, prácticamente a fines del Evangelio de Lucas, y el capítulo 21 contiene varias instrucciones sobre la destrucción del templo, sobre la gran tribulación del fin del mundo y también la parusía, la segunda venida de Jesús. Y todo esto, en cierta manera, lo resume esta parábola que acaban de escuchar. Pero para poder entender lo que Jesús acá nos dice con este evangelio de hoy, también tenemos lo que viene después de este evangelio, ya para cerrar el capítulo 21, donde nos dice: presten atención, no se dejen aturdir con el vicio, la embriaguez, las preocupaciones de la vida, para que aquel día no los sorprenda de repente. O sea, de que la venida o la parusía, la venida gloriosa de Jesucristo, que se esperaba que sería en esa generación, pues se llevaría a cabo. Pero con el tiempo se fue extendiendo cada vez más el periodo de esta segunda venida. Y cuando Lucas escribe este evangelio, pues quizás aún pensaban de que era dentro de esa generación. Por eso, dentro de esta parábola, cuando habla de yo les aseguro de que antes de que esta generación muera, ¿a qué generación se refiere? ¿Se refiere a la generación de Jesús? ¿Se refiere a la generación del pueblo judío? ¿Se refiere a la generación que rechazó el Evangelio y la buena nueva de Dios en Jesucristo? ¿Se refiere a la generación de los últimos tiempos, ¿no? O sea, hay varias posibilidades a la cual puede hacer referencia a esto de esta generación, ¿no? Y según los comentaristas, pues es muy probable de que por esta generación se refiere a la generación que ha rechazado el mensaje del reino, y que estos
Estos serán los que serán sorprendidos por esta venida, tanto de la destrucción del templo como las tribulaciones del fin de los últimos días, como la segunda venida de Jesucristo. Todo esto que Jesús menciona antes de este evangelio en este capítulo 21, y que son aquellos que han rechazado el mensaje del reino los que serán sorprendidos, como también ya en este evangelio Jesús hace la alusión cuando habla, por ejemplo, de la generación del diluvio y de la generación de Sodoma y Gomorra, que fueron tomados por sorpresa porque no estaban atentos a la presencia del Dios que vino a ellos. Pues igualmente Jesús le dice a sus discípulos que cuando se lleva a cabo todo esto, de que estén atentos. Por eso, para poder interpretar este evangelio de hoy, tenemos que leer lo que viene después de este evangelio en el versículo 34, que ya leí parte de esto, cuando dice: presten atención, no se dejen aturdir con el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no los sorprenda de repente, porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. O sea, aquellos que no están atentos, aquellos que han rechazado la buena nueva del evangelio, aquellos que han cerrado sus vidas, su corazón, estos son los que serán sorprendidos. Pero Jesús le dice a sus discípulos: no sean como estos. Estén despiertos, estén atentos, o sea, de que sigan viviendo con esa actitud de servidores del reino, para que cuando el Señor regrese los encuentre trabajando, los encuentren haciendo lo que somos llamados a hacer y a vivir como ciudadanos de este reino, según los valores fundamentales de este reino: el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Por esto dice Jesús, después de este evangelio que acaban de escuchar: estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre cuando regrese en la segunda venida, ya glorioso, donde Dios Padre le entregará todo el poderío de su reino. Dice: de día enseñaba en el templo, de noche salía y se quedaba en el monte de los olivos. Ya estos son los últimos versos que cierran el capítulo 21. O sea, pero podemos entender claramente el por qué Jesús dice esta parábola o similitud a sus discípulos, porque le está recordando de que han recibido un llamado, y este llamado tiene implicaciones, tiene consecuencias, tiene responsabilidades, y particularmente a los discípulos y apóstoles, que vienen siendo la extensión de Jesús mismo hacia el futuro, para llevar a cabo colaborando con Dios para la extensión, para la promoción de este reino, y que por tanto, cuando el Señor ha de regresar, eso es cuestión de Dios. No es algo que nosotros tenemos que saber, ¿no? Lo que sí recae sobre nosotros como sus servidores, como miembros de este reino, es de dar un testimonio claro y evidente de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados en Jesucristo. Este es nuestro llamado, esta es nuestra responsabilidad. Cuando el Señor regrese, eso es cosa de Dios. Pero el compromiso, la identificación tanto con la voluntad de Dios como los valores del reino, esto es lo que nos da la sensibilidad de poder identificar los eventos que vendrán antes de que se lleve a cabo todo esto, ¿no? Entonces, viviendo los valores, practicando los valores, poniendo en obras los valores del reino, entonces esto nos dará tanto la sensibilidad como la capacidad de discernir cuando el Señor venga, para poder reconocerlo, para poder recibirlo, y no estar como aquellos que están dormidos, que han cerrado sus vidas
a lo que Dios en Jesucristo ha inaugurado, ¿no? Y aquí, en esta parábola, Jesús utiliza algo de la vida ordinaria, el ejemplo del cambio de los árboles durante las temporadas del año. Fíjense en la higuera y en los demás árboles, ¿no? Que cuando están dando la hoja, pues ya sabemos que estamos en primavera, y que cuando va saliendo el fruto, pues entonces ya nos estamos acercando al verano. Dice, cuando ven que empieza a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Y ya Jesús también en otras partes de este evangelio nos ha dicho, ¿no? Si pueden interpretar lo que la naturaleza les dice para saber el ritmo de los tiempos de las temporadas, ¿por qué entonces no pueden discernir cuando Dios viene a ustedes? O sea, de que estemos despiertos. Si esto lo podemos palpar de la naturaleza, ¿por qué no lo podemos palpar en la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Y es ahí cuando uno tiene que hacer conciencia de que vivir según esta identidad de ciudadanos del reino, de sabernos discípulos de Jesucristo, de que requiere de una sensibilidad bajo el Espíritu de Dios, que es quien nos ayuda a discernir no solamente a lo que somos llamados, a nuestras decisiones, sino también a cultivar esta sensibilidad del Dios que viene constantemente a nosotros. Cuando hablamos de la venida de Dios o de Jesucristo entre nosotros, hablamos de 3 tipos de venidas en realidad, que es lo que celebramos cuando empezamos la temporada de Adviento, que ya estamos por entrar este próximo domingo, ¿no? La primera forma de entender por venida de Jesucristo es la venida histórica de hace más de 2000 años, cuando Dios en Jesucristo se encarna. Después, el segundo tipo, o sea, una referencia a la venida de Dios, consiste en la venida en el tiempo y el espacio, puesto que esta es la promesa que Jesucristo ya resucitado le hace a su discípulo, que Él estará con ellos y con la iglesia hasta el fin del mundo, ¿no? Y esta es a la segunda venida, a la cual se hace referencia en parte esta similitud o esta parábola, de saber discernir esta venida constante, puesto que no hay tiempo y espacio en el cual Dios no está presente, pero hay que saber discernir esta presencia. Y después la tercera referencia a esta venida de Jesús es en la segunda venida, que aún estamos por espera, que el cuándo pertenece solamente a Dios. Lo que recae sobre nosotros como ciudadanos de este reino, pues entonces es de estar atentos, de estar alertas, de estar despiertos. Y por esto se entiende de estar trabajando, viviendo según la vida a la cual hemos sido llamados en Jesucristo. Continúa el Evangelio de hoy diciendo: así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, y sepan que el reino de Dios se acerca. Nuevamente, por reino de Dios es la nueva era que ha hecho irrupción en la historia humana en Jesucristo. Y por una parte, el reino de Dios ya está presente, pero aún esperamos su cumplimiento o su plenitud en la segunda venida. Así que el reino ya está presente entre nosotros porque fue inaugurado en Jesucristo. Y desde que Jesús entra a la historia humana, entonces ya esta época ya se vive. Y solo aquellos que se identifican con los valores de este reino, que se identifican con la voluntad de Dios Padre, pues entonces se hacen partícipes de esta nueva realidad. Y que por tanto esperamos todavía la plenitud o el cumplimiento de este reino en la segunda venida de Jesucristo. Así que Jesús les dirá, y es lo que dice después de este evangelio que escucharon hoy, que estén despiertos, que estén alertas, que no se dejen llevar por las influencias que los alejen de esta vida que Él les ha dado, de esta visión del reino que han recibido, con los valores fundamentales del
amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Esto es lo que significa estar despiertos, estar alertas, estar trabajando. Cuando Dios regrese, pues eso es cosa de Dios, y Dios quiera que nos encuentre haciendo lo que somos llamados a hacer y a vivir y a manifestar ante el mundo de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados en Cristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.